Tienes un mapa en tu cabeza y te aseguro que está equivocado porque se basa en fantasías de películas y no en datos sociológicos duros. Probablemente piensas que tu mayor amenaza es un meteorito o una guerra nuclear, pero la realidad es que tu código postal es lo que te va a matar. La violencia no se distribuye democráticamente durante un colapso, sigue líneas geográficas y demográficas muy precisas que podemos predecir con exactitud matemática. Si vives en una zona con una densidad superior a 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, estás viviendo en una bomba de tiempo biológica. Hoy no vamos a hablar de cuchillos ni de mochilas de emergencia, vamos a hablar de la geografía de la sangre. Voy a enseñarte a mirar tu ciudad no como un hogar, sino como un campo de batalla donde los recursos definen quién vive y quién muere. La mayoría de la gente cree que el peligro viene de afuera, pero las estadísticas criminales y los estudios de disturbios civiles nos dicen que el peligro es interno y exponencial. En un escenario de colapso de la cadena de suministro, la violencia estalla primero donde la fricción social ya existe. Vamos a analizar los datos fríos sobre densidad, recursos y demografía para que puedas calcular tus probabilidades de supervivencia. Si te quedas hasta el final, te daré los parámetros exactos de la zona dorada, el único lugar donde la matemática de la supervivencia juega a tu favor. Empecemos con el factor número 1 que nadie quiere admitir. La densidad de población es igual a la velocidad de la muerte. La ecuación es brutalmente simple. Divide las calorías disponibles en los supermercados locales por el número de personas en un radio de 5 kilómetros. En una ciudad promedio de Latinoamérica o España, hay comida para 3 días, y eso asumiendo una distribución ordenada que nunca ocurre. Cuando el sistema cae, esa comida desaparece en 6 horas, y lo que queda es una masa de gente hambrienta compitiendo por recursos cero. La violencia será peor en los centros urbanos verticales, esos edificios de apartamentos que son básicamente jaulas de hámster glorificadas. Si vives en un 5.º piso sin electricidad ni agua, eres un prisionero en tu propia casa, y tu vecino es tu competencia directa. Aquí es donde entran los números que te prometí. Estudios sobre disturbios civiles muestran que la violencia se dispara un 300% en las primeras 48 horas en zonas donde la dependencia del comercio minorista es total. No puedes cultivar en el asfalto y no puedes cazar palomas para alimentar a una familia de 4. Pero el error de novato es pensar que si sales de la ciudad, estás a salvo. Y aquí es donde la mayoría de los preppers de fin de semana van a morir. Los suburbios de clase media alta son, estadísticamente, los objetivos más lucrativos y blandos para el crimen organizado y las turbas desesperadas. Hablemos de la desigualdad económica como un detonante físico, utilizando el coeficiente de Gini como nuestro radar de amenazas. En ciudades donde barrios extremadamente pobres colindan con zonas ricas, la frontera entre esos dos mundos será la línea del frente en las primeras 24 horas. Los datos históricos de saqueos en Sudamérica muestran que las turbas no viajan largas distancias al principio, consumen lo que tienen cerca y luego se expanden como una mancha de aceite. Si vives a menos de 2 kilómetros de una zona con alta densidad criminal preexistente, tu tiempo de reacción es 0. No es una cuestión de moralidad, es una cuestión de logística y desesperación humana básica. Las zonas con historial de violencia de pandillas o crimen organizado no se van a volver pacíficas mágicamente. Se van a convertir en feudos militares donde el más fuerte toma lo que quiere. Ahora, analicemos las zonas trampa geográficas que la gente ignora hasta que es demasiado tarde. Si vives en una isla, una península o una ciudad con pocos puentes, estás viviendo en una ratonera potencial. Durante un colapso, los gobiernos y las fuerzas militares cierran primero los puntos de estrangulamiento para controlar el flujo de personas. Si tu plan de escape depende de cruzar un puente que cruzan 100.000 personas cada mañana, tu plan no existe. La geografía del agua es otro predictor de violencia que casi nadie calcula correctamente. La violencia siempre fluye hacia el agua potable, así que si vives cerca de la única fuente de agua visible pero no defendible, prepárate para tener visitas. El agua es pesada, difícil de transportar y esencial para la vida, lo que significa que la gente matará por ella antes que por comida. Las zonas áridas o semiáridas sin pozos privados verán un nivel de brutalidad que no hemos visto desde la Edad Media. Y aquí viene algo que les va a doler a los que se mudaron al campo sin entender la sociología rural.
Las zonas rurales aisladas no son necesariamente seguras si eres un forastero, porque en comunidades pequeñas la desconfianza hacia los extraños es una barrera biológica. En un colapso, las comunidades rurales cerradas se vuelven tribales casi instantáneamente para proteger sus cultivos y ganado. Si llegas ahí con tu camioneta bonita y tu actitud de ciudad, no eres un vecino, eres una piñata llena de suministros. La geografía de la violencia también tiene que ver con las rutas de suministro y logística. Las autopistas principales y los centros de distribución logística serán zonas de muerte controladas por quien tenga más potencia de fuego. Si tu casa está cerca de una arteria principal de transporte, verás pasar el caos frente a tu puerta todos los días. La invisibilidad es tu mejor defensa, y estar en el mapa de Google como una zona de paso es una sentencia de conflicto constante. Vamos a poner números a la demografía de la supervivencia para que entiendas la gravedad. En una crisis prolongada, las poblaciones dependientes de medicamentos crónicos, que en algunos países occidentales es el 40% de la población, entran en crisis en 2 semanas. Esto genera una segunda ola de violencia desesperada dirigida a farmacias, hospitales y, eventualmente, a cualquier casa que parezca tener recursos. No estamos hablando de villanos de película, estamos hablando de padres viendo morir a sus hijos por falta de insulina. Entonces, ¿dónde demonios es seguro si las ciudades son trampas y el campo es hostil? Existe una zona intermedia, la zona dorada, que cumple con parámetros matemáticos específicos de viabilidad. Esta zona se encuentra generalmente a 2 tanques de gasolina de distancia de una metrópolis principal, lo suficientemente lejos para evitar la ola inicial de refugiados zombies. Debe tener una densidad de población baja, pero suficiente cohesión social para formar una milicia vecinal efectiva. Busca municipios con una población de entre 5.000 y 20.000 habitantes, donde la agricultura local todavía exista y no sea solo decorativa. Aquí la proporción de productores de comida versus consumidores es manejable y eso reduce la necesidad de violencia. La topografía también es tu armadura. Los lugares de difícil acceso geográfico, rodeados de colinas o bosques densos, actúan como filtros naturales. La pereza humana es un factor real. Los saqueadores y las turbas buscan el camino de menor resistencia. Si tu ubicación requiere caminar 10 kilómetros cuesta arriba, ya has eliminado al 95% de las amenazas potenciales. La geografía física debe trabajar para ti, no solo ser un paisaje bonito que miras por la ventana. Ahora, hablemos de la geografía del calor, y no me refiero a la temperatura, sino a la presencia policial y militar. Irónicamente, las zonas con cuarteles militares o comisarías grandes pueden ser más peligrosas, no más seguras. Estas instalaciones se convierten en imanes para ataques, o peor, se convierten en los nuevos señores feudales que requisan tus recursos por el bien común. Quieres estar fuera del radar de los malos, pero también fuera del radar de los supuestos buenos. El análisis de datos de zonas de conflicto real, como Siria o los Balcanes, nos enseña que los barrios mixtos, donde hay múltiples grupos étnicos o religiosos en tensión, colapsan primero. La homogeneidad social, te guste o no, tiende a generar mayor cohesión defensiva en las etapas iniciales. Esto no es política, es supervivencia pura y dura basada en la confianza interpersonal. Si no conoces el nombre de tus vecinos y no confías en ellos con tu vida hoy, no esperes que te cubran la espalda cuando se apague la luz. Tu tarea inmediata es abrir Google Earth y hacer una auditoría brutal de tu ubicación actual. Busca los corredores de la muerte, autopistas, vías de tren y centros comerciales a menos de 5 kilómetros de tu casa. Si vives en una zona roja, tu prioridad no es comprar más latas de atún, es planear una ruta de exfiltración que no use las vías principales. Tienes que pensar como una rata, no como un león. Muévete por las sombras, por las alcantarillas, por los caminos olvidados. La violencia es como el agua, fluye hacia abajo y busca las grietas más débiles en la estructura social. Si vives en un valle rodeado de poblaciones pobres y densas, la gravedad demográfica va a aplastarte. Pero si te posicionas en terreno elevado, tanto física como socialmente, tus probabilidades aumentan exponencialmente. La preparación no es solo lo que tienes en tu mochila, es dónde pones tu cuerpo antes de que empiece la música. La realidad es que el 90% de la gente va a morir en el lugar donde vive,
porque la normalidad es el sedante más potente que existe. Creen que el supermercado siempre estará lleno y que la policía siempre contestará el teléfono. Tú no tienes ese lujo, tú tienes esta información y la responsabilidad de actuar sobre ella. No esperes a que las noticias te digan que corras, porque para cuando lo digan, las carreteras ya serán estacionamientos de ataúdes metálicos. La geografía es el tablero de ajedrez y tú eres el rey, pero si no te mueves de la casilla de jaque mate, ninguna cantidad de munición te va a salvar. Analiza tu entorno, identifica tus amenazas locales y ten un plan B, C y D. Quiero que me dejes en los comentarios tu análisis de tu propia zona. ¿Estás en una trampa mortal urbana o en una fortaleza rural? Sé honesto, porque la mentira es el primer paso hacia la tumba. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con los ojos abiertos en un mundo de sonámbulos. La violencia viene, y tiene una dirección postal. Asegúrate de no estar en su lista de entrega. Prepárate, adáptate y sobrevive. La clase ha terminado.